Hace muchos años, durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo la oportunidad de estar delante de un endemoniado que era ciego y mudo. Y Jesús le sanó, le liberó. Cuando esto acontece, la gente que está alrededor comienza a preguntarse y a proclamar: ¿no será Él el Hijo de David? ¿No será Él el Cristo? ¿No será Él de quien hablan las Escrituras, el Mesías prometido? ¿No será Él? ¿No será Él? ¿No será Él? Y ante esta proclamación e interrogación que tiene la gente, ¿saben qué sucede? Hay también allí delante levitas y fariseos, hombres conocedores de la Torá, de la ley de Dios, hombres religiosos por excelencia, hombres que hacen todo lo posible sin cumplirlo, de tratar de estar al día con toda la ley de Dios. Y ellos al oír estas inquietudes de la gente, lo que dicen es: no se equivoquen. Hablando de nuestro Señor, echa fuera demonios por el príncipe de los demonios, por Beelzebú. Cuando Jesús escucha esta aseveración de parte de estos religiosos de su época, Jesús le dice: ¿y qué si es que yo más bien echo demonios por el poder del Espíritu de Dios? Porque si esto es así, entonces el reino de Dios ha llegado ya a vosotros. Y si nos damos cuenta, hay dos aseveraciones que quedan para la gente. Y solamente una puede ser real. Solo una puede ser verdadera. Y en este contexto, entonces, Jesús continúa y dice lo siguiente. Y mirando a los fariseos y a los levitas le dice: generación de víboras. ¿Qué tal frase? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden hablar bien siendo malos? Porque recordarás tú lo que dice la Escritura: de la abundancia del corazón habla. Nuestras palabras van a expresar lo que está en nuestro interior. Nuestros dichos van a demostrar cómo está nuestro ser. ¿Cómo es posible que algo ustedes correcto si son realmente malos? Frente a esta declaración de Jesús, estos hombres religiosos le dicen: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Muéstranos que efectivamente eres quien dice ser, el Cristo. Muéstranos que efectivamente lo que la gente está esperando. Y Jesús responde, y allí está citado en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Hoy, frente a los cristianos que muchas veces compartimos el Evangelio en diversos escenarios, en casa, con los amigos, en el trabajo, hay gente que no responde a ese llamado de Dios. Y siempre dicen, como estos hombres de aquella época: demuéstranos, muestra que Dios existe. Pero estás creyendo en tonterías, eso no es real. Dame una prueba. La actitud del hombre frente a Dios no ha cambiado. Y es por eso que hay una referencia que hace Jesús aquí, ya sea la señal de Jonás. Y vamos a encontrarlo justamente en el libro de Jonás, uno de los profetas menores. Y allí, en este libro, vamos a encontrar que se trata más que la historia de un gran pez. Este libro nos va a hacer referencia de la presentación de las buenas nuevas de Dios para el hombre. Cómo Dios quiere alcanzar su salvación a un pueblo que es absolutamente malvado, pero que Dios les dice que si se arrepienten y si se vuelven en sus caminos, Dios les perdonará y les salvará.
Hay un llamado a arrepentimiento por la sola misericordia de Dios. ¿Y qué nos hace ver eso? Que eso no ha cambiado hoy. ¿Qué nos recuerda hoy? Que la misión de Dios sigue vigente. Y por eso quiero empezar esta mañana con esta frase. Quiero que lo veas en pantalla. Dios tiene un mensaje para el mundo por medio de mí. Claro, pudo haber puesto por medio de ti, pero he puesto por medio de mí intencionalmente. Y quiero que repitas un instante esta frase, por favor. Dios tiene un mensaje para el mundo por medio de mí. Una vez más, Dios tiene un mensaje para el mundo por medio ¿de quién? De mí. Es decir, de cada uno de nosotros. No solo de mí, sino también de ti. ¿Te das cuenta? Y eso es justamente lo que quiero que podamos sintonizar nuestros oídos espirituales en esta mañana al acercarnos a su palabra. Te invito a que cierres tus ojos un instante y oremos. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Y rogamos que seas tú hablándonos, Señor, a todos los que estamos aquí, a todos los que siguen las redes, para que seas tú una vez más, por medio de tu palabra, obrando en cada quien tus propósitos. A ti te damos todo el honor y toda la gloria, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Cuando vemos a nuestros hermosos niños, ¿verdad?, haciendo justamente un anuncio de lo que viene, el Congreso Misionero, pero un anuncio que también es reiterado vez tras vez, que la misión continúa. Y por eso tenemos un Congreso Misioneros, pero un Congreso Misionero que nos recuerda que somos todos nosotros llamados a ser pregoneros ¿de qué? De misericordia. Porque esa palabra pregoneros es una de las palabras que Dios le llama a hacer justamente a Jonás. Anda y pregona. Y entonces voy a explicar por qué más adelante el título. Pero pregoneros de justicia somos llamados tú y yo a hacerlo, hoy también. Jonás capítulo 1, verso 1 y 2 dice así. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Si nos damos cuenta cómo inicia este libro de Jonás y cómo inicia este verso, vamos a encontrar que hay alguien que tiene la iniciativa. Y la iniciativa no la tiene el hombre. ¿Quién la tiene? Dios. Dios queriendo transmitir su voluntad, su mensaje a un destinatario. Dios, de quien parte él, de su corazón, quiero hacer llegar a ese hombre lo que tengo yo para él. ¿Cuáles son mis planes, mis propósitos? Que él no escape, que no esté ajeno a los mismos. Porque yo lo creé justamente con propósitos especiales. Y es Dios entonces quien no solo tiene la iniciativa, sino que elige un medio. Y puede utilizar cualquier medio, pero Dios elige al ser humano. Y entre todos los seres humanos de esa generación, elige a un hombre en particular. ¿Cómo se llama? Jonás. Y entonces, aquí hay un hombre que es solamente el medio. No es el gestor de la iniciativa, no es quien trae y va a exponer su voluntad, sino es solamente el medio por el cual Dios va a canalizar su voluntad que va a dirigir a otro. Y es entonces Dios quien le dice a este hombre, haz tres cosas. Le dice, levántate, le dice, ve y pregona. Es decir, ya Jonás, ya sé que estás haciendo tus cosas diarias, pero haz un alto porque quiero que seas tú un instrumento en mis manos. Deja tu status quo, deja tu comodidad, deja lo que estás haciendo, porque tengo un propósito especial para tu vida como un medio para alcanzar a otros. Y entonces, levántate de donde estás, muévete, no te quedes como estás haciéndolo siempre, que haya un cambio en ti. Y trasládate donde estás hacia otro lado. Porque allí vas a tener que cumplir una tarea. Proclamar, pregonar. Hay un mensaje que le va a dar, que él va a tener que transmitir. No es un mensaje suyo,
Es un mensaje que viene de Dios para otros. Jonás va a ser solamente un instrumento. Pero hay algo más que dice este pasaje. No solamente le dice que la intención es de Dios, que hay un instrumento que es Él, que hay un mensaje que dar, sino además le dice la razón. Hay una causa que obedece a todo esto que estoy gestando en ti, Jonás. Y dice, porque la maldad de este pueblo de Nínive se ha levantado, está ahora delante de mí. Dios no está ajeno a lo que pasa aquí. No es que está en las nubes allí descansando hasta que todo el pueblo de Dios esté con Él. Dios está atento a lo que sucede aquí abajo. Lo bueno y lo malo. Y esa maldad que acontece en los ciudadanos de Nínive ya llegó a su colmo. Ya ha llegado, está allí delante de Dios y Dios dice, ¡alto! Esto no puede seguir así. Si ese hombre no cambia, voy a actuar. Y entonces elige entre todos a Jonás. Ahora está allí entonces. Es un pueblo realmente malo. Nínive es la capital del imperio asirio, el imperio más poderoso en ese entonces. Pero era realmente los ninivitas, que es la capital del imperio asirio, una gente guerrera, atroz, brutal. Un pueblo guerrero que dice la historia que, con la excusa del caso, los que son más sensibles, a sus enemigos los torturaban, les perforaban los ojos, los desollaban vivos, los mutilaban y tras ejecutarlos exhibían sus cuerpos desmembrados. Porque muchas veces le damos maldad y los quemamos que son malos, ¿no? Pero esto nos refleja un poco cuán malos son o eran. Atroz. Estos hombres reflejaban la impiedad extrema a la que puede llegar el ser humano que no tiene compasión por el prójimo, que no le interesa nada ni nadie, sino solamente él y su propio beneficio a toda costa. Esta maldad extrema en la cual ha llegado este pueblo de Nínive nos refleja la condición del hombre también, de ayer y de hoy. Nos refleja que frente a esto Dios no es ajeno y quiere intervenir en la vida del hombre, de ayer y de hoy también. Dice entonces que en este marco Dios llama a Jonás y le dice, ve a Nínive. Ahora Jonás es un hombre que conoce a Dios y conoce de Dios. Es un hebreo. Es un niño que desde pequeño ha aprendido lo que es la ley del Señor, la Torá. Es un hombre ahora que está involucrado en toda la historia del pueblo escogido de Dios, Israel. Es un pueblo que sabe cómo ayer Dios les llamó de manera especial. Es un Dios que cree, es un hombre que cree en el Dios de Abraham. Es un hombre que se sabe perfectamente conocedor de Dios. Y es por eso que sabe que Dios le está llamando. Y es aquí entonces que cuando distingue la voz de Dios, que está siendo llamado para pregonar un anuncio, él tiene que decidir. Y eso también acontece con nosotros, cuando nosotros sabemos algo y nos piden hacer algo y podemos decir, ya lo hago, ¿verdad? Y mañana, tarde o nunca, ya lo hago. ¿No? Las cosas cotidianas de la vida. Anda a lavar los platos, por favor, que es tu turno. Ya lo hago. Y es 8 de la noche y siguen los platos ahí. Ya lo hago. Sabemos. Nos lo han dicho. Sé que me toca, pero ya lo hago. Y eso es la vida del hombre. Pero también es, no quiero. No quiero, ¿por qué? Le toca a mi hermana, ¿no? Yo no quiero hacerlo. Y frente a un llamado, ahora Jonás tiene que decidir, o va o no va. Verso 3 dice este capítulo 1, y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis.
y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Ahora, es interesante que aquí encontramos algo más. Tomó su decisión. Y entonces vemos que aquí ahora Jonás hace pues vigente, pone en relieve el significado de su nombre. Allí en hebreo, Jonás, como aparece en pantalla, es Jonah. ¿Qué significa Jonah? Paloma. ¿Qué cosa hizo? Abrió sus alitas y voló, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Jonás. Ah, ¿me quieres para allá? Tomamos vuelo y nos vamos para otro lado. Eso aconteció con Jonás. Levántate y ve, sí, pero se fue a otro sitio. Si tú ves el mapa ahora ahí, pantalla, él está en su ciudad, Gat-Hefer, y le dicen que él vaya, ¿a dónde? A Nínive, que es al lado, digamos, derecho, ¿verdad? Al nororiente, derecho arriba. Pero él, ¿qué hace? No, va a Jope, al puerto, y se va a la izquierda, ¿verdad? Al occidente, al sur de España, a Tarsis. Y toma su bote para irse absolutamente el lado opuesto. Jonás sabe que tiene que ir a Nínive y comienza a irse a Tarsis. Yo me pregunto, en esta intención de Jonás, que no desconoce lo que quiere Dios de él, ¿es posible huir de Dios? Porque pareciera que hay una posibilidad, porque esto es lo que está intentando Jonás. Un día el rey David, cuando escribe uno de sus salmos, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? David era consciente de la omnisciencia y omnipresencia de Dios. ¿A dónde podré ir que me esconderé de ti? Y si vamos al diccionario sencillamente de la Real Academia, ¿qué cosa es huir? Es escapar de un peligro inminente. Estás yendo por una calle y eso ves allí a dos personas que tienen, uy, me van a robar, ¿no es cierto? ¿Qué haces tú? Ya no sigues, sino giras y te vas para otro lado. ¿Por qué? Porque estás temiendo un peligro inminente y entonces evitas ese peligro porque temes y huyes. Esa es la palabra en español. Frente a un peligro inminente que no quiero pasar, me huyo. Y yo entendería, y probablemente tú también, que lo lógico es que este hombre, Jonás, huyera de un pueblo tan malvado como los ninivitas. Pero si tú lees la escritura, como yo, no está yendo a los ninivitas. ¿Huye de quién? De Dios. Está pretendiendo huir de Dios. Y muchas veces hacemos cosas que son por impulso, son por deseos, o es porque no quiero. Y nos damos cuenta que hacemos cosas que realmente tienen un propósito y un final imposible. Te pregunto, ¿has oído tú alguna vez la voz de Dios que te llama a algo? Y tal vez has dicho tú, no, no es el tiempo. No lo sé, no es de mi agrado. No estoy de acuerdo, ¿ah? Tengo preguntas y no respuestas. ¿Sabes qué es lo que resume todo ello? Sencillamente, no estoy dispuesto. Indistintamente de la argumentación que podamos esgrimir, la respuesta de ese hombre es, no estoy dispuesto a hacer lo que me estás pidiendo. Y eso le pasó a Jonás ayer. Y eso nos puede pasar también a nosotros hoy. ¿Sabes lo que es triste?
es que muchas veces nosotros nos movemos por circunstancias y pensamos que estamos haciendo lo correcto, como Jonás. Porque dice, es que mira, pero si Dios lo permitió es que es. Claro, entonces Jonás, ¿qué hace? Sale de su casa y se va a Jope. Allí en el puerto dice, bueno, si Dios lo permite es que habrá un barco, pues no es cierto, para escaparme a Tarsis. Y hay un barco, un barco. Y si Dios lo permite, pues hay pasajes, justamente, todavía hay pasajes. Y hay pasajes. Y entonces se sube al barco. Es que Dios lo permite. ¿Qué llama la gente, los cristianos hoy? Puertas abiertas. Y ese hombre está absolutamente equivocado. ¿Te das cuenta? Porque se mueve solo por circunstancias. Y ha dejado atrás, ¿qué? La palabra del Señor. Porque ponemos en relieve cosas distintas a lo que el Señor nos dice. Y nos movemos por emociones, por sentimientos, por cosas que son racionales, pero no espirituales. Y es entonces aquí que confundimos lo que es la permisividad de Dios con su voluntad. Jonás piensa que está huyendo de Dios y lo ha dejado atrás a Dios, ¿verdad? Porque está huyendo, lo ha dejado atrás. Pero no, Dios va adelante, siempre. Y Dios entonces dice en la Escritura acá que levanta un gran viento que genera una tormenta y esa tormenta comienza a quebrar esa nave, ese barco. Y yo creo que no se trata de una lanchita ni un bote pesquero allí de las playas de Jope. No es una nave menor, sino mayor. Porque si pretende ir hasta Tarsis, es que ese boleto le lleva hasta España. Tiene que cruzar todo el Mediterráneo. No es una nave pequeña, es una gran nave. Yo infiero por lo que después acontece, es que es una nave hasta mercante. Es un gran barco. Pero mayor es la tormenta. Esa tormenta que comienza, imagínate que te va a romper el barco. ¿Qué tal tormenta? Y cuando está a punto de romper ese barco, entonces, dice la Escritura, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios echando al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Veamos un instante a Jonás. Jonás, ante este llamado de Dios, empieza un camino de degradación espiritual. Empieza, fíjate esta escalera, empieza en su casa, ¿verdad? Y de allí desciende ¿hasta dónde? Hasta Jope. Y de allí tiene que descender al puerto. Y de allí tiene que descender al barco. Y de ahí desciende al camarote. No es solamente un tema físico, es un tema espiritual también. Y esa es la vida del hombre que pretende escapar de Dios. Piensa que está bien, pero no lo está realmente. Piensa que por sus decisiones va a encontrar soluciones y no lo está. Piensa que en su racionalidad y en sus gestos y acciones va a encontrar la solución y la paz que le espera, pero finalmente no va a ser así. ¿Sabes qué es lo peor? Que muchas veces nuestras malas decisiones van a alcanzar a terceros. Y en este caso se trata de ¿quién? Los compañeros del barco. Los compañeros del barco. Y fíjate, porque cuando se comienza a quebrar la nave no es que se va a morir Jonás. ¿Quiénes corren peligro? Todos los que están en el barco. Y entonces estos hombres, dice, ¿qué hacen? Comienzan a clamar a su Dios. Cada uno a su Dios. Y claro, cada uno cree en sus cosas. Y estos hombres creen en sus dioses. Pero son dioses que no oyen, que no ven, de donde no alcanzarán jamás una respuesta. Y entonces se dan cuenta que sin tener respuesta de sus propias creencias, de sus propios dioses, adoptan entonces ellos decisiones para salvarse. Cuando ya no encuentra respuesta en Dios, digo, bueno, haré lo que esté en mis manos para salvarme.
¿Y qué cosas hacen? Comienzan a echar pues todo por la borda, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se aligere el barco y a ver si es que así encuentra estabilidad y pueden llegar a puerto. Adoptamos decisiones muchas veces en la creencia y esperanza que podemos salvar nuestras vidas, pero finalmente no va a ser así. ¿Qué es lo que ven esos hombres, estos compañeros de travesía de Jonás? Que sus vidas están en juego. Y es por eso que no es un tema menor. Ellos echan sus enseres, todo lo que está en el barco. Ahora imagínate si son cargas, como hoy día vemos grandes buques cargueros, ¿verdad? Eso es plata, ¿verdad? Es dinero. Imagínate que van a negociar y dicen, bueno, con lo que tengo facturas pendientes, pero con lo que vendo, recupero y me queda un margen de ganancia. Pero hoy no hay ganancia absoluta porque todo lo he botado, ¿verdad? Por la borda. Porque hay algo que es más importante que el dinero. ¿Sabes qué cosa es? La vida. La vida. La vida misma. Y ellos saben que se están jugando la vida en medio de esa tormenta que les ha alcanzado. Y tienen que tomar decisiones. Y toman las decisiones que está a su alcance. No conocen otras alternativas. No conocen el poder del Dios de Jonás. Hay alguien que para tal vez esas pérdidas son irreparables, pero para ellos no, porque esa pérdida económica, ya, la plata, algunos dicen, se puede hacer, pero esa vida, pero hay alguien a quien no le importa esas vidas. ¿Sabes a quién? Al que está durmiendo. ¿Quién es? Él está durmiendo. Verso 6 dice, levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Viene el encargado del buque, del barco, de la nave, y dice, oye Jonás, despierta. Tal vez tu Dios nos salve, el nuestro no hace nada. Tal vez el tuyo sí. No son los ninivitas los que están en peligro. No es que Jonás tiene que trasladarse ahora, ¿no es cierto? Son los que están alrededor. Son los que están con él en la nave. No tiene que ser nada más. Son sus compañeros de barco, de travesía. Y ahora, claro, no son sus amigos, pues, porque se los he encontrado allí. Pero son hombres que necesitan también ser salvos. Y aquí hay una realidad. Hay un hombre que necesita también compadecerse de ellos, porque en él está también dar a conocer la solución. Pero, ¿sabes? Hay una insensibilidad atroz en la vida de Jonás. Conoce a Dios, sabe lo que quiere Dios, pero no hace nada. Y la gente en derredor está a punto de morir. Y eso puede pasar también con nosotros, cuando siempre nos dicen en cada congreso misionero, hay que anunciar las buenas nuevas, viene el congreso misionero, enviamos misioneros, y sí, nos entra por acá y nos sale por allá, ¿verdad? Y sí, qué bonita canción. Y estamos como Jonás, porque sabemos lo que Dios quiere. Que seamos nosotros los portavoces, cada uno de mí, ¿te acuerdas? Cada uno anunciar las buenas nuevas a gente que se está muriendo. Ahora estos tripulantes buscan desesperadamente la causa de este mal, porque eso lo dice la Escritura. Y le dicen allí, si tú lees el libro de Jonás, lo vas a encontrar, le dicen, bueno, decláranos ahora, Jonás, ¿por qué viene todo esto? ¿Y qué sucede? Dice, bueno, yo soy hebreo y creo y temo al Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y cuando él dice esto, dice,
todos los tripulantes tiemblan. Y yo soy pues el causante de todo esto, porque ya les había dicho al llegar que él estaba huyendo de su Dios. Y entonces le dice, bueno, ¿qué haremos contigo pues para solucionar esto? Y Jonás les dice, ¿sabes qué? Échenme al mar. Ahora, imagínate una gran tormenta que está quebrando la nave. ¿Qué pasa si tú lo echas al mar a Jonás? ¿Qué pasa? Es una muerte inminente, ¿verdad? Ni con salvavidas. No pasa nada, ya está. Y ahora es la tripulación que tiene que tomar una decisión. ¿Echamos o no a Jonás? Y sabes que cuando ellos escuchan esta respuesta de Jonás, ¿sabes qué hacen? Deciden, no échalo a Jonás. Y comienzan a trabajar denodadamente para llegar a puerto. ¿Sabes qué me llama nuevamente la atención? Que estos hombres tienen compasión de Jonás. Son paganos que tienen compasión de un hombre que es creyente y que no muestra compasión por los paganos. ¿Te das cuenta? Y a veces podemos hacer también así nosotros. Que tenemos gente alrededor nuestra, sin ir a otro sitio, en nuestra nave, los que están cercanos. No tiene que ser nada más. Trabajan contigo, estudian contigo, comen contigo. Están cerca de ti. Están allí en tu nave. Hay otros que estarán un poquito más lejos, en Nínive. Habrá que hacer un esfuerzo más. Pero hay que alcanzar a lo de Nínive y a lo de Nínive. Y entonces, estos hombres se rinden, pues ya no saben que todo lo que ellos pudieron hacer para salvarse no es suficiente. ¿Y sabes qué hacen? Comienzan a orar al Dios de Jonás. Esas son cosas que solamente podemos escuchar aquí, en la Escritura. Claman a Dios y le dicen, allí tú lo lees en tu Biblia también, te rogamos que no perezcamos nosotros por causa de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y dice la Escritura allí en el libro de Jonás, y el mar se quietó de su furor. Todo se calmó. ¿Qué pasó allí? Verso 16. Y temieron, dice, aquellos hombres al Señor con gran temor. Y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos. ¿Qué vemos nuevamente? Vemos a paganos que creen ahora en el Dios de Jonás y vemos a un profeta de Dios que prefiere morir antes de hacer la voluntad de su Dios. ¿Mm? Esas dicotomías de las cuales tenemos que nosotros que aprender también. No vaya a ser que estamos viviendo como Jonás. Porque hay gente que está en peligro de muerte permanentemente alrededor. Y nosotros sabemos la respuesta. Ahora, date cuenta, estos navegantes, al ponerse el mar en plena quietud, ¿qué pasa con ellos? Se salvan, pues, ¿no es cierto? Ya no hay peligro. Estos hombres son salvados. Pero no por la intermediación de Jonás. No por sus esfuerzos propios, sino solo por la misericordia y el poder de Dios. Porque ese poder de Dios que gestó ese viento, que generó la tormenta, Él, con su poder, paró la tormenta. Así. Y muchas veces tenemos que darnos cuenta que solamente nos queda voltear a Dios y volvernos a Dios para que las cosas cambien y tomen el rumbo que realmente Dios está esperando de nosotros. Porque no hay más posibilidades. El problema es que muchas veces queremos agotar la última posibilidad para recién volvernos a Dios. Lo que no entiende aún Jonás es que nada escapa a los propósitos divinos. Y entonces allí dice la Escritura que Dios tenía preparado un gran pez que lo tragase a Jonás, y estuvo Jonás 3 días en el vientre de ese pez y 3 noches.
Y entonces allí en el vientre oró Jonás, dice, a su Dios, y desde el vientre del pez oró y Dios lo oyó. Y Dios lo oyó. Y es esta justamente la señal a la cual hacía referencia nuestro Señor. Que como estuvo Jonás 3 días en el pez, así también al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitaría de los muertos. Y sabes, Jonás tuvo que llegar a esta situación límite para volver su rostro. ¿A quién? A Dios. Y estando allí, en las profundidades del mar, en ese vientre del pez, darse cuenta que su vida está por extinguirse. Y entonces recién allí se vuelve a Dios y le busca. Yo pregunto, ¿qué situación límite tiene que darse en nuestras vidas para que nosotros nos pongamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos? Tenemos que esperar que acontezca algo así de tremendo para que hagamos sencillamente lo que Dios quiere, anunciar las buenas nuevas a gente que está a punto de morir. Y no físicamente solamente, sino espiritualmente. ¿Qué fue Jonás? Dice el capítulo 2, verso 10 en adelante, y mandó el Señor el pez y vomitó a Jonás en tierra, y vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Tenemos nosotros un Dios de segundas oportunidades. Dios sigue llamando a los suyos a cumplir su voluntad, a anunciar las buenas nuevas y no quedarnos callados. No hacer todo lo contrario, ni haciéndolo distraído ni loco, porque eso no lo hizo Jonás. Jonás no se hizo distraído, fue intencionalmente. Hacer todo lo contrario a lo que le pedía a Dios. El llamado es a proclamar las buenas nuevas a todo hombre, ¿verdad? En toda etnia. El mensaje de ayer, cuando Jesús dijo, validando el ministerio de Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos está acercado, es el mismo mensaje a llevar hoy también por la iglesia. No ha cambiado. Vamos terminando. Jonás 3, capítulo 3 dice, y comenzó Jonás entonces a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será, ¿qué? Destruida. Ahora, ¿te acuerdas que había una causal del mensaje y que Dios le iba a dar un mensaje? Es un mensaje de una línea, hermano, más fácil imposible, ¿verdad? ¿Cuál es? Entra y comienza allí a proclamar, a pregonar. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Se acabó el mensaje. Ya está. 30 segundos, ¿eh? Ni menos. ¿Qué te parece? Se acabó. Ese fue el mensaje que tuvo que llevar. ¿Qué dice la Escritura tras este anuncio? Y los hombres de Nínive, ¿qué hacen? Creyeron a Dios. Mira, estamos grabados. Creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla e hizo proclamar y anunciar en Nínive, clamen a Dios fuertemente, al Dios de Jonás. Y conviértase cada uno de su mal camino. Y conviértase de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si el Dios de Jonás se volverá y se arrepentirá y apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y eso hicieron. Fíjate lo que hace Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora, algo anecdótico para finalizar. En esta circunstancia, en este contexto y en este libro,
Este pueblo, los ninivitas, solo oyeron el mensaje del Señor una vez, no más, una vez. Mensaje de 30 segundos. Pero el mensaje que Dios traía para ese pueblo. Solo una oportunidad tuvo Jonás. Solo en esa oportunidad él proclamó el mensaje que Dios le dio. ¿Y qué causó en esos hombres? El impacto que Dios esperaba de ellos. Que se convirtieran de sus malos caminos. Que se arrepientan y se vuelvan al Señor. Y es justamente lo que hoy nosotros también debemos considerar, como dijera Jesús. Hoy nosotros también tenemos delante una generación mala y adúltera. Han cambiado las personas, pero no los corazones. Han cambiado las profesiones, pero no nuestras malas actitudes, ni nuestras malas decisiones. Ya no son los ninivitas, son desde los que están en nuestra casa, los que están aquí en Miraflores, hasta lo último de la tierra. Ya no es esa generación, ni la de Jonás, ni la de Jesús, es nuestra generación. La gente ha cambiado. Lo que no ha cambiado es el corazón. Está corrompido por el pecado, por su propio pecado. Lo que tampoco ha cambiado es el mensaje. Y tampoco ha cambiado los propósitos que nacen de Dios y que quiere utilizar al hombre para alcanzar a ese pueblo malvado, para que se arrepiente y se convierta. ¿Y quiénes son esos hombres? Su iglesia. Cada uno de los que estamos aquí. No otros. No otros, sino nosotros. Romanos, capítulo 10, verso 14 dice el apóstol Pablo, ¿y cómo creerán, verdad? En aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber? Y le predique. Claro, ¿cómo van a creer si nadie le predica? Entonces, ¿quién tiene que ir? Nosotros. Todos. Su iglesia. Recordemos que no estamos llamados a convencer a nadie, ni a convertir a nadie. ¿Solamente qué? A anunciar ese plan de Dios, anunciar la salvación, anunciar las buenas nuevas, anunciar que Jesucristo un día vino a morir por nuestros pecados y que dio su vida en esa cruz para salvarnos. El mensaje de redención operado por Jesús en la cruz es insustituible. Ese mensaje que debemos anunciar también nosotros. Por eso podemos saber que Dios es clemente y misericordioso, como dice Jonás. Y por eso que tenemos que ser nosotros hoy pregoneros de misericordia. Porque puede también poner pregoneros de justicia o pregoneros de salvación, ¿no es cierto? Pero ¿sabes por qué hay misericordia? Porque es la palabra que también usó Jonás. Es que vi tu misericordia. Claro, pregonero de misericordia. Y quiero sintetizar la diferencia entre gracia y misericordia. Gracia es lo que nosotros o alguien nos da sin nosotros merecer, ¿no? Se habla mucho en Navidad esto, ¿verdad? El regalo. No te merece, pero te doy. Gracia. ¿Qué es misericordia? O sea, si gracia es te doy lo que no mereces, misericordia es no te doy lo que mereces. Así sencillo. Gracia, te doy lo que mereces porque todo está en el contexto de la justicia de Dios. Ojo. No te doy. ¿Qué mereces? Castigo, juicio, muerte, condena. Eso es lo que merece el hombre delante de Dios por haber quebrantado sus principios. Y no te doy eso. Más bien, ¿qué te doy? Salvación por medio de Jesucristo. Y ese es el tema. Ese es el tema. ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? Termino con esto. Isaías dice, he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar. Eso fue dicho ayer, pero sigue vigente hoy. Dios tiene un mensaje para el mundo. ¿Por medio de quién? ¿De quién? Vamos a repetirlo. Dios tiene un mensaje para el mundo. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de?
Quiero que no lo olvides, hermano. Es por medio de ti y de mí, de todos. Te invito a cerrar tus ojos. Y allí un instante tú puedas pensar un momento, allí en silencio. Piensa en 3 nombres, 3 personas que están en tu Nínive, cerquita de ti, y que no son creyentes, a quienes puedes alcanzarle este mensaje y tal vez sus vidas puedan ser convertidas por Dios, transformadas por Dios. Y piensa en 3 personas que están un poquito más allá en tu Nínive. Ya no en el barco, ya no en tu nave, cerquita, sino un poquito más allá, en Nínive, donde tendrás que hacer un esfuerzo para llegar. Pero allá también hay gente que está esperando a que tú les compartas, porque solo tú trabajas con ellos, solo tú eres familia de ellos, solo tú almuerzas con ellos, solo tú vives con ellos, solo tú estudias con ellos. Y Dios quiere que seas tú el instrumento para alcanzarle a esos hombres y mujeres las buenas nuevas. Piensa un instante en esas personas y ora por ellos en este momento.